que generen energía los privados. Estamos en un panel para hablar precisamente sobre eso. Está con nosotros Mauro Intriago, ex viceministro de Electricidad, y Viana Mayno, ex ministra de Producción. Vamos a sacar... de Telecomunicaciones. También. Ok. Bueno, está Mauro, la primera pregunta es para ti. Bien. ¿La nueva ley de incentivo a la inversión privada es suficiente para impulsar la inversión nacional y extranjera? Bueno, un gusto estar de nuevo con ustedes. Es una buena iniciativa, promueve al fin de varias maneras el uso del gas natural, que es una gran fuente a mediano plazo de salvataje para Ecuador. También promueve el autoconsumo en energías renovables, intenta promover la inversión privada extranjera, pero siempre con algunas cosas para mejorar en esta ley. Viana, bienvenida. ¿Qué incentivos específicos establece la ley para atraer inversión privada y cómo pueden aprovecharse para desarrollar infraestructura sostenible? Bueno, gracias por recibirnos en este espacio. La ley, yo creo que en efecto es una oportunidad perfectible como todo, pero es una oportunidad. Recordemos que el sector energético es el que ha estado cerrado a la inversión privada completamente de todos los otros sectores estratégicos. Tenemos inversión privada en telecomunicaciones, en infraestructura, en puertos, en aeropuertos, en hidrocarburos y cero inversión privada en energía, mientras que Colombia y Perú tienen sobre 60-68% de inversión privada. Resulta ser que la inversión en energía es absolutamente indispensable para el crecimiento económico de un país. Hay una correlación de 1 a 0,5%. 1% del PIB necesita 0,5% de crecimiento de energía. Esto significa que la demanda de energía crece 8% más o menos al año en Ecuador, necesaria para los sectores productivos. O sea, los que requieren más energía son los sectores productivos, que son los que crecen la economía. Un poco para explicar por qué es importante esa inversión y que el desfase que tenemos no solamente nos causa molestias en los cortes a los usuarios, sino que además impide el crecimiento económico del país. Entonces el tema energético es indispensable para el desarrollo económico, indispensable. Ahora, Viana, en ese sentido, con esta nueva ley, una pregunta breve para ti y luego una pregunta para usted, Mauro. ¿Qué podemos esperar los ciudadanos una vez que esta ley ha sido aprobada? La ley trae la posibilidad de los fideicomisos, la prelación en los pagos y eso que era una traba bastante importante que antes no existía. ¿Cuáles son los tiempos? ¿Qué podemos esperar con respecto de nuevas inversiones? Porque al final se intuye que los primeros en invertir son quienes ya están participando en el Ecuador. Quienes no están participando en el Ecuador se van a demorar un tiempo hasta probar que haya seguridad jurídica, que el negocio sea rentable, etcétera, etcétera. Pero de cara a los que ya están acá, ¿qué se puede esperar? Bueno, aquí yo creo que es importante decir la verdad siempre, ¿no? La ley no nos va a resolver la crisis a hoy, ni en los próximos 6 meses ni años. ¿Por qué? Porque un proyecto energético es un proyecto de infraestructura, requiere construcción y un proceso de, por lo menos de permisos públicos. ¿En qué nos ayuda la ley y cómo permite esa inversión que mencionábamos? Primero, te ayuda en el sentido de que, por ejemplo, limitaron los plazos de los permisos y las licencias y autorizaciones a 30 días. Regulaciones, licencias y permisos tienen que salir en ese plazo. Eso te ayuda mucho a que lo que tú dices, que lo que esté represado por fin le den el permiso. Los proyectos que conversábamos la última vez, eso es importante. Te dice que no tienes que ir a un concurso por debajo, digamos, de 100 megavatios. La ley anterior era sumamente restrictiva y te decía que solo podías hacer proyectos hasta 10. Eso es muy pequeño, es muy poco para salir a venderlo. Entonces 100 es un número mucho más aceptable, hubiera sido deseable que no tuviera límite, pero lo pusieron y es un avance. Recordemos, abriendo un control y un monopolio absoluto de ejecución del Estado en un sector nuevo. Entonces tenemos la opción de hasta 100 megavatios, si es que no están en el plan de despliegue del gobierno que se llama el Plan Maestro de Electrificación, se pueden desarrollar sin concurso y te tienen que dar las licencias y permisos si es que cumples con lo que debes de cumplir. Eso es una gran oportunidad. ¿Qué podemos esperar los ciudadanos? En efecto, que los proyectos que estaban represados se apuren. Y eso tomará un año y medio tal vez en el despliegue porque no los han comenzado a construir, porque no hay las licencias, claro, o porque no había la bancabilidad. Creo que podemos hablar de la parte financiera luego, que no salió tan bien como hubiéramos querido, pero por lo menos deja la puerta entreabierta. Pero en la parte de las autorizaciones y en haber quitado el concurso, sí nos ayuda. Y la estabilidad jurídica que sí dieron en los contratos para mantener los impuestos tal como están. Okay. Eso también le permite el flujo financiero al inversor.
Ahora, Mauro, usted en su respuesta dice intenta atraer inversión extranjera y me queda ese intenta, me queda haciendo ruido en la cabeza. ¿Nos puede dar un poquito más de detalle? Y si quisiera usted añadir algo a lo que dijo Bianca. Como doliente del sector eléctrico, sé que hay condiciones quirúrgicas para que no participe la inversión privada. En el tema de los 100 megavatios, puede haber sido 500 megavatios o 1000 kilovatios el tope. El problema está que hay atrás de eso. Primero dice que hay, la nueva ley dice que va a haber derecho, que más de 10 no tienen despacho preferente ni precio preferente. Despacho preferente en energía renovable quiere decir no despaches de día, despaches de noche cuando no hay energía. Entonces realmente es una traba. Independiente de la otra, que no sé por qué existe, bueno, sí sé por qué existe, la reversión de los bienes al final de la concesión. Eso está bien para una represa, porque terminada la concesión de una represa nadie se la va a llevar, porque es una obra enorme. Ponen estas trabas que van a impedir la inversión privada. Por eso puse justamente que creo que tiene cosas perfectibles. Ahora, ¿por qué es perfectible? Porque esto es la ley y tiene que en 30 días salir el reglamento a la ley, claro. Y luego las regulaciones, y luego a CENEL hacer el instructivo ya práctica con el formato para que se pueda diligenciar y que CENEL pueda aterrizar. Un punto de orden ahí. ¿A esa ley se pueden agregar o incluir cosas o no? Ya no. Yo creo que la ley es la ley, ¿no? Lo que puedes hacer es especificar las cosas macro. ¿Qué incluirías tú? ¿Qué más incluirías ahí? No nos alcanzará el programa por incluir todo lo que... Pero traten. Realmente una cosa es los racionamientos y otra cosa es la crisis. La crisis es enorme. Existe un desorden financiero y el Ministerio de Finanzas tiene que subirse en el problema y evitar que CENEL no le pague a SELEC y que saque fondos con nuestros convenios de liquidez. Y realmente sea sustentable, que no existan las tarifas subsidiadas para hacer ilíquido el sistema, que no existan los abusos de los comités de empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Mauro, yo sí quisiera preguntarte algo en la ley y luego con Bianca. Dice aquí las personas, y por eso te pregunto porque hablaste del gas. Dice, las personas jurídicas legalmente domiciliadas o establecidas en el país podrán importar gas natural siempre y cuando tengan los siguientes objetivos. O sea, no es general, es limitado. Para autoconsumo, para procesos productivos, así como aquellos que tengan como fin generar energía eléctrica y sustituir el uso de otros hidrocarburos en actividades productivas realizadas en todo el país, contribuyendo a través de esta iniciativa a resolver la escasez energética y disminuir la demanda de dichos combustibles. Esta importación deberá sujetarse a los requisitos técnicos, normas de calidad y control que fije la Agencia de Regulación y Control del Sector. ¿Qué pasaba? Antes las personas naturales jurídicas no podíamos importar gas para sustituir nuestra matriz energética. Lo que sucedió es que hubieron tantos borradores y la doctora Centeno como presidente de la comisión tuvo que tener tantos esfuerzos para pulir esto de aquí, que inicialmente solamente se dijo importar gas para autoconsumo productivo, tipo cerámicas en Cuenca. Ya. Pero se aumentó, como debería ser, para generar electricidad. Si tenemos un problema de electricidad, entonces realmente son las dos cosas, incluso como tú bien lo dices, porque y en todas partes permite que el gas pueda ser ya no solamente importado, sino utilizado para generación. Esa es la causa principal de la confusión que hubo. Los varios borradores que hubieron que estuvieron circulando y que realmente lo que cuenta es lo que está firmado. Pero Mauro, yo escuchaba ayer a un periodista decir, ¡qué barbaridad! Están facilitando la importación de gas natural cuando aquí tenemos el campo Amistad. A ver, es que son dos cosas distintas. Mañana se puede importar y salir del apuro, pero a largo plazo este país que tiene 20 millones diarios de capacidad, comparado con Colombia y Perú que tienen 1.200 y 1.250 millones diarios de pies cúbicos de gas, no puede ser posible que tengamos 60 veces menos. ¿Por qué razón? ¿Por qué se da esto? Por el facilismo de importar diésel. Es facilito importar diésel y ganar plata, y es difícil hacer una buena licitación, hacer las cosas bien hechas en licitaciones para que venga inversión privada con seguridad jurídica para poder explotar el gas. El gas es nuestra salvación, pero a mediano plazo, no es para mañana. Para mañana puede ser importar gas. Bianca, yo tenía una consulta y con el respeto de María Sol, si me da un chancecito, dice en una disposición transitoria. Era tu turno todavía. Muchas gracias. Es que
justamente no quisiera perderme en el tema del gas, porque dice, en el plazo máximo de 3 meses, el Ministerio de Energía y Minas, o sea, le da un plazo perentorio, el Ministerio de Energía y Minas, en coordinación con Petro, convocará un concurso los proyectos de explotación y repotenciación de los campos identificados de gas natural. Me parece muy bien, porque está obligando al Ministerio y a Petro, no sé si en 3 meses puedan armar bases y todo, pero ¿qué sugerencia desde el punto de vista de una alianza público-privada? ¿Qué recomiendas para que esto finalmente, por Dios, se haga bien y se pueda licitar y que gane de las mejores empresas del mundo, no la empresa chichigua de Kazajistán? Exactamente, Andrés. Este artículo va en concordancia con el anterior del gas. Correcto. Hace referencia al error de que solo se puede importar gas. Están diciendo aquí, en esta norma, y también en una previa, que la agencia de regulación tiene que emitir en 30 días también la normativa para la generación y autogeneración. O sea, que sí te dan los 2 chances. Y en esta, básicamente te están hablando del campo Amistad. El campo Amistad es el único que tiene reservas identificadas. Lo que te está diciendo es, puede salir a concesionar, debe de salir a concesionar el único campo que tenemos, que es Amistad. Concuerdo con que 3 meses son insuficientes, bastante insuficientes para un proceso de ese tipo, pero la buena intención está allí. Está el reglamento general que podrá decir que se refiere a que en 3 meses tendrán que estar los estudios preliminares o algo por el estilo. Sin embargo, creo que la norma nos queda debiendo la posibilidad de la exploración y explotación de nuevos campos. Y el reglamento claramente no pudiera ampliar en eso. Tendríamos que ver una técnica jurídica un poco más sencilla. No sería la primera vez que un reglamento no sería la primera vez, pero en tal caso sí nos queda debiendo explicitar que estamos abiertos a que vía delegación se exploren nuevas opciones de campamentos para no seguir con el mismo que está pues ya digamos con una producción en este punto marginal, ¿no? Como por ejemplo el gas de Golfo, que es algo que está pendiente, y tendríamos la doble opción, la explotación y la importación, que es lo que necesitamos. Ahora, Diana, ¿cuáles son los desafíos de tu punto de vista, los desafíos principales que tenemos en infraestructura energética y cómo esta nueva participación, este espacio del sector privado abona y aporta a esos desafíos? Bueno, si nos fijamos bien, la norma se llama generación, inversión privada en generación, ¿verdad? No es malo. Repetimos y reiteramos, el hecho de que haya sido un sector completamente cerrado a la inversión privada, irlo abriendo no es cuestión de hacer magia con una varita. Ha sido un proceso muy duro a lo largo de varios años, que es diferente que en los otros sectores, porque no ha tenido esta restricción como un sector único. Entonces es un avance importante en la generación. La transmisión tiene un artículo que se permite en la ley que salió a inicios de este año como concesión, pero no tiene norma secundaria. Ese es el desafío. Primero, las normas secundarias de transmisión, fundamental, porque si ya te permite hacerlo, de otorgar esta concesión o articulación con el sector privado. Pero con concesión a un privado. Sí, en transmisión. Que transmita. Sí, pero esa transmisión tiene que tener un sentido lógico, que es la generación, porque nadie va a atender redes de transmisión si no tiene una de las dos puntas. ¿Cómo generarla? Sí, pues se supone que la inversión nuevamente, privada, la lógica, es la lógica. No hay que ser un experto técnico, ¿verdad? Ni un científico. El hecho de que nadie va a desplegar una red de transmisión si no va atada a un proyecto de generación. Entonces la ley es buena en el sentido de que estamos con la posibilidad mucho más abierta, hasta 100 megas, sin tanta restricción procedimental, con permisos expeditos, pero ahora lo que comentábamos en alguna ocasión, esa energía que Dios quiera sea muy grande y tengamos muchos proyectos de generación, hay que transmitirla y llevarla a algún lado. Esa red de transmisión tiene sentido si es que el propio inversor va a generar en gran escala o mediana escala al menos y genera la red para llevar la energía y vendérsela a otros. ¿A quién? Por el momento, solo el Estado. Y ese es el problema, no se abrió al mercado mayorista en el cual los generadores le puedan vender directamente a los grandes consumidores y tenga sentido llevar la energía, sino solo al Estado. ¿Qué nos queda debiendo solo para concluir? Sí, por eso es todo el tema económico. Nos queda pendiente también el tema de liberar la distribución. Generamos, transmitimos, pero cuando tenemos que repartir todavía no lo podemos hacer. Esa es la distribución. Mauro, ¿qué regulaciones están pendientes de aprobarse? Bueno, antes de eso, y complementando lo que dice Diana, hay un artículo 23 en la nueva ley que justamente dice potenciación para, además de la generación, poder toda la cadena de transmisión y distribución, poderla mejorar. Regulaciones. Es rarísimo, y felicito a la ministra Manzano porque se ha agilitado en los pocos días 2 regulaciones, aparte de la ley. Inmediatamente salieron 2 regulaciones. La una, autoabastecimiento de energía renovable sin límite, pero además que se puede hacer en cualquier unidad de negocio, que era una traba
absurdos que teníamos. Esa regulación va a permitir el autoconsumo, va a permitir la inversión privada, por lo menos en lo que le cueste cero al Estado. No le cueste un centavo promover en las residencias y en industrias, tanto localmente en su planta como a control remoto, inversiones en energía renovable. La segunda regulación es de generación distribuida y legalmente suspendida 3 años y medio porque no se ponían de acuerdo con el precio, eso sí, para vender a la red. O sea, es decir, subimos el cupo de 10 a 6 megavatios para vender a la red, ya hay un precio definido. Desgraciadamente no es lo mismo estos 8 centavos que se va a pagar a las solares, no es lo mismo en 100 megavatios, que es un excelente precio, que si quieres hacer 5 o 10 megavatios, en la cual es inviable. Esas dos regulaciones son importantes, y ustedes mencionaron al inicio del programa en la situación con Colombia. Ya no sabía, y me acabo de enterar, ya existe en Ecuador la regulación para poder hacer la comercialización con privados en Colombia, porque del lado de acá también tenía que haber. O sea, nosotros ya podemos nosotros ya podemos hacer el negocio con Colombia. Solo falta la burocracia colombiana que agilice. No son tan burócratas como los nuestros, porque ellos son privados. Estoy seguro que en cualquier momento sale. Pero de nuestro lado hicimos la tarea, lo cual es difícil. Luego viene otra regulación que es de distribución y comercialización, que es otra manera de inversión privada y que alivia el déficit, que no es la inversión en sí, es el financiamiento de los privados, especialmente los abandonados, alejados en sectores rurales, como los camaroneros, que no tienen red. CENEL no tiene el plan y no tiene el dinero para hacerlo, y financian las líneas que serán neteadas en la planilla de consumo después de 5 años sin intereses, con un sistema totalmente transparente, y que va a difundir o va a promover el hecho de la construcción de redes, que es la segunda parte de la generación. Acordémonos que SENACE emitió en enero, y lo mencionamos aquí, un informe en la cual, aparte del problema de generación, habían 22 problemas de saturación de la red, ¿no? De la red, que es la cargabilidad. Es decir, tanto las redes de transmisión como los transformadores estaban recargados. Ahorita no, porque con las restricciones no hay la carga de antes. ¿Y qué requiere, por ejemplo, en ese tema de que si están recargadas las redes? ¿Qué trabajo requiere? ¿Qué tipo de inversión requiere? ¿Qué agilidad? Bueno, justamente la facilidad de permitir que el privado pueda participar en repotenciar la transmisión, repotenciar los transformadores que están saturados. Y por ejemplo, existen subestaciones móviles rodantes que pueden salvarnos de la crisis, y eso debe de alguna manera caer en un esquema de concesión para que, como en Colombia, no hay que inventar nada. En Colombia existe el mercado abierto de electricidad, en la cual la oferta y la demanda regula los precios justos. Entonces, en el tema de regulación hemos avanzado muchísimo. También es cierto, la ministra Manzano también ha acertado en poner gente muy ágil en todo su ministerio. Acá en CENEL ya tenemos a excelentes profesionales liderados por el ingeniero Erazo, y que está dando las soluciones que los privados necesitamos para justamente aliviar la crisis. Ahora, en la entrevista del presidente de la República el domingo, Rafael Cuesta le preguntó al presidente por qué el tope de 100 megas. Entonces, el presidente dijo que era que le traigan más proyectos y que entraba en alianza público-privada. Y de cara a nuestra audiencia, que no está en el detalle, que no conoce la ley, que es más fácil comprender, ¿por qué si se tiene esa apertura, que vengan en alianza pública-privada, ¿por qué el tope entonces? ¿Cuál es la diferencia entre hacer, digamos, que la inversión con el tope y la que es con alianza pública-privada? ¿Es más engorroso, es más demorado? ¿Qué es? Los límites no son buenos, no dan libertad. Lo mejor es la oferta y la demanda. Eso es lo que debería balancear los topes, y más que nada la capacidad de la red. Si no tengo red, no voy a poder generar. Por lo tanto, hay que liberarlo de eso. Pero más grave que eso, yo le digo, no importa que sean 500 el tope,
Lo importante es que exista la facilidad, que no existe que existe un precio razonable, una tabla de precios. No es lo mismo megavatio que 100 megavatios. Y también esta otra traba quirúrgica que hay, que es el hecho de revertir los bienes al Estado al final de la concesión. ¿Para qué? ¿Para qué? Para dañar el costo del proyecto y que no sea viable. Por lo tanto, esperamos que el reglamento, que tiene que salir en menos de 25 días, analice todos estos detalles y viabilice que realmente sea atractivo y totalmente transparente. Bianna, entre las cosas que he leído y que obviamente a mí que me encanta el derecho municipal, por algo he traído mi chaqueta municipal, dice aquí en el artículo 56 de la ley eléctrica, dice realícese los siguientes cambios. Primero, elimínese la oración del quinto inciso que dice que en ambos casos los criterios de asignación a proyectos de desarrollo territorial, así como el periodo de asignación, será determinada en el reglamento general. O sea, eso se deroga. Y se pone un artículo muy interesante que dice: los fondos provenientes de generadores públicos, así como recursos provenientes de empresas privadas, serán ejecutadas directamente por los GAT, para lo cual las empresas generadoras deberán acreditar los valores al Ministerio de Economía, quien a su vez realizará las transferencias a los GAT en el ejercicio fiscal, y la distribución será el 45% para los GAT provinciales, 35% para los cantonales y el 20% para los GAT parroquiales. Estos recursos, dice la ley, serán destinados exclusivamente para gastos de inversión. Esta es una gran noticia para los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Tú nos pudieras quizá explicar esta dinámica de esta reforma? ¿A qué se debe esta importante fuente de ingresos para los gobiernos autónomos? Sí, Andrés, esto le da claridad a una situación. Quiero mencionar que respecto a los municipios o a los gobiernos seccionales en general, hay dos disposiciones: la que acabas de mencionar, que es en la que vamos a ahondar, y otra más que habla de la obligatoriedad de los gobiernos seccionales, de los municipios en particular, de producir energía con basura, que es una tecnología que se utiliza bastante en ciudades pequeñas. No es demasiado grande la producción de la energía, pero es un paso que es relevante, porque recordemos que los municipios también cobran una tasa de recolección de basura. Y de recolección de basura y de disposición de desechos sólidos, o sea, y son la dos cobran tasas en la planilla energética, sí, pero ese valor no se aplica a la planilla energética, esto es a la infraestructura energética. Entonces, de esta manera están como atando que si quemas basura y que si conviertes la basura, que hay plantas para ello, en energía, tenga un sentido lógico para el ciudadano que lo uno vaya atado al otro, y que tu planilla municipal de residuos y de basura vaya atada a esto. El segundo tema, que es el de los impuestos, se trata de una contribución, para graficarlo de manera sencilla, más o menos como la de las Amazonías y las petroleras, que quienes hacen operaciones en sitio, en territorio, tengan de sus ingresos y mineras también lo tienen, los sí, que son en la parte rural. Correcto. Los que operan en estas zonas o en territorios más aislados y realizan actividades extractivas, tienen esta norma generalmente en la cual se distribuyen una cantidad de recursos para los gobiernos parroquiales, municipales y provinciales en determinado valor, que es lo que han hecho traer la norma especificada aquí, diciendo que las generadoras, aquellos que generan energía, tanto públicos como ojalá tengamos pronto privados, van a tener que dar una parte de esos recursos y que se van a repartir en proporción a los 3 estamentos de gobiernos seccionales. ¿Para qué? Y eso es lo relevante, pues para proyectos que tienen que ser de inversión, no de gasto. O sea, para generar desarrollo en territorio, porque a su vez tienes allí en sitio, en ese territorio, la generación de energía, ¿no? Opiniones del público. Raúl Suárez dice: si los sindicatos de las empresas eléctricas no abusaran tanto en sus beneficios sindicales, la tarifa a los usuarios no fuera tan elevada, pero tan sinvergüenza son que cada contrato colectivo los requerimientos los aumentan. Y también el ingeniero Pedro Galvez dice: hay que imitar el mercado colombiano. Alguna vez lo hicimos con la regulación de los generadores particulares instalados en residencias. Bueno era la empresa eléctrica del Ecuador Inc., la Constitución. Ahí se debe cambiar la matriz, las leyes y reglamentos vienen con ese cambio. Mauro, concretamente, ¿estás de acuerdo con la gestión hasta ahora de la ministra Manzano, a pesar de dar una crisis? Está dando resultados, y a pesar de ser lo contrario, porque quien creyera, ¿no? Ministro de Energía y Ministro de Medio Ambiente son dos cosas que prácticamente están opuestas. Claro, no, como ya mencionaba, ha hecho una muy buena gestión, específicamente con las regulaciones. Esta regulación que acaba de salir tenía 3 años y medio, se llamaba la regulación 0221 de noviembre de 2021. Perdón, tenía 3 años y medio durmiendo. Suspendida ilegalmente, porque no se puede suspender. Las tarifas estaban suspendidas, no había tarifas. Y acaba de salir la tarifa, bien o mal. El único problema que tiene la tarifa es que es buena para 100 megavatios, pero es mala para 10 megavatios. Pero eso es otro problema, de la regulación. Creo que la ministra está haciendo excelente
diferentes gestiones, como por ejemplo lo de la regulación para negociar con privados en Colombia, las 2 regulaciones estancadas, el cambio en su cúpula, me parece que tiene una excelente gestión. Y quería ampliar algo de lo que preguntó Andrés. La cláusula sexta dice: los GAT deberán implantar gestión de residuos que incluye el procesamiento de basura para la generación de energía. Esta energía podrá ser vendida al sistema. Ahora dice podrá. Los borradores decían deberá. Deberá ser vendida al sistema para de alguna manera esclavizar a que se acojan a los precios que impongan las regulaciones. Ahora, con esto de aquí, el podrá quiere decir que lo puede vender un privado. Guayaquil tiene desde hace 4 años disponible el gas manejado y tiene la capacidad para 8 megavatios que están desperdiciados. Todo el sistema de recopilación de gases está siendo quemado para no contaminar tanto, o sea, contamina poquísimo al lado de lo que contaminaría el metano si fuese a cielo abierto o botado, y no existe la facilidad de que puedan generar. Hicieron una regulación para... Hubo una licitación con el alcalde Nebot, participaron, es una pena, el concurso se cayó, hubo un gran esfuerzo de parte del municipio del abogado Nebot para que salga la licitación, para poder incluso... actualmente hay una planta, para que ustedes sepan, ahí en el relleno sanitario, que por una discusión entre el Ministerio de Salud, por ver quién pone el medidor y quién pone el enchufe y quién pone no sé qué, no se puede tratar la basura. O sea, increíblemente. Es un incinerador gigante, ¿no?, para desechos hospitalarios, que fue donado por un gobierno europeo. El ministerio lo puso en el relleno sanitario y hasta el día de hoy se ponen de acuerdo quién pone la toma eléctrica. Bueno, y por eso no funciona. El municipio de Quito y el de Cuenca generan con desechos sólidos pequeñas cantidades, pero a 11 centavos. Luego de 4 años de un acuerdo ministerial del 2019, se emitió la regulación y fijó precio para todos. Realmente porque lo pidió el municipio de Guayaquil, y se fijó en 7 centavos. Es decir, Guayaquil tiene 4 centavos menos de potencial uso, que no lo usa. ¿Por qué razón? Porque el municipio se cansó de esperar y lo que hizo fue decir: yo quiero generar para mi propio consumo. Pero en ese momento ya hubo cambio de autoridades y se quedó estancado. Pero ahí hay 8 megavatios votados. Ahora, bien, la norma, bien, o limita oportunidades, elimina oportunidades o trae oportunidades. Esta norma creo yo que trae oportunidades. En tu criterio, en tu experiencia, ¿cuáles son las 2 grandes oportunidades que trae esta norma de cara al industrial, al comerciante, a quien tiene una capacidad de organización y de financiamiento para lograr? Ok, primero un gran win de la norma es haber subido el techo de 10 a 100. Eso es fundamental porque lo otro significaba que no existía. Liberalizarlo completamente era lo ideal, pero no se dio. 100 es un avance importante. La segunda cosa, hablando de, siempre pensamos en centros productivos o en infraestructura para generar energía y venderla a otros, ¿verdad? Pero algo que recoge esta norma es la posibilidad o lo deseable de la autosuficiencia energética. Correcto. De que el propio industrial, minero, de la finca, agrícola, camaronero, tenga su propia autonomía energética. ¿Qué sucede? Que, como decíamos hace un momento, el gran consumidor, el más gran consumidor es el sector productivo, porque es el que produce y necesita la energía como un insumo para producir. Es materia prima, si lo quieres ver en lenguaje muy sencillo. Entonces, la idea es ir llevando al país hacia una verdadera transición, y la transición no solo son los molinos de viento, es que el lugar, el centro productivo, la empresa, digamos, que necesita más, produzca su propia energía, que en inicio pasa a ser requerida con esta energía que le llaman de transición, tipo gas. Entonces, ideal sería que lo aprovechemos y que los industriales tienen esa oportunidad de hacer esta transformación energética, que no solo tiene que ser con gas, sino con una matriz propia, interna. Estoy hablando de su propia diversidad, diversa. Esa es la palabra clave. Alguna lección tenemos que haber aprendido, ¿verdad? Entonces, ahora las energías renovables, por favor, señores y queridos amigos que nos escuchan, el agua es un recurso renovable. Nuestra matriz no está mal, se creó en más del 60% con un recurso renovable, que es el agua. Resulta que dejó de llover. Y si mañana no hay suficiente sol o radiación y estamos en solar,
o de repente se va el viento y estamos en eólica. O sea, es tan claro como lo de Warren Buffett, que no puedes poner todos los huevos en la misma canasta. Yo creo así que de si claro. no nos hemos aprendido esa lección, estamos mal. Entonces la apuesta para pasar de hidrocarburos, de combustibles fósiles a renovables al 100% es absolutamente inviable. Esa agenda no debe existir, no tiene lógica. Hay que diversificar. Entonces la recomendación o la oportunidad aquí para la gran industria productiva es que su propia matriz, su generación autosostenible, autosustentable de energía tenga la diversidad. Y para eso diversidad de varios elementos, de manera que si te falla una, pues tienes Chana o Juana, ¿no? Y para eso hay asesores estratégicos, grandes desarrolladores de energía, que justamente son especialistas en apoyarte a generar este híbrido en cuanto a opciones. ¿Y por qué lo menciono? Porque muchas veces le hemos dado poca importancia a la energía en las industrias o en las empresas. Tenemos el señor que es el ingeniero y él nos ayuda, el encargado del tema de energía, y con eso desarrollamos soluciones energéticas. A la situación de hoy, eso no es suficiente. Pero yo le pregunto a los dos, yo soy una gran industria, no voy a dar nombres, yo quiero cambiar mi matriz energética, tengo fuel diesel, o tengo diésel o fuel oil o lo que sea, y quiero traerme gas. ¿El gobierno me va a apoyar en ese cambio de matriz energética? Ahora o no me dan un centavo? O sea, ¿qué aporta el gobierno? Más allá de que que es una ventaja que puede importar, es simplemente el permiso, ya debo entenderlo como un favor, o habrá algún... No estaba ni permitido. No, yo sé que no estaba ni permitido. Ahora que está permitido, ¿con eso el Estado cumple o ese cambio de matriz energética que tú hablas puede tener algún premio, compensación tributaria o económica de alguna naturaleza? Más difícil es el hecho que tiene que haber una red que facilite el manejo del gas. Pero ya se puede hacer. Ahora, tiene que haber, y en el reglamento debe aclararse, que tiene que haber facilidades para ese manejo logístico del gas, para que tú puedas generar y consumir gas en tu industria. Claro, lo que sucede es que en tu casa, para ponerlo simple, si tú quisieras cambiar o en tu empresa, en tu industria a gas, tienes que también trasladarlo. Lo compras en un lugar que es el centro de despacho central. ¿Y cómo llega hasta tu industria? Con tanques, con tanqueros. ¿Cómo llega? Tienes que desplegar una red como en todos los sectores estratégicos. El agua es lo mismo, las telecomunicaciones, una red de transmisión que se llama en el sector eléctrico. El gas también requiere esa red. Eso no lo hemos pensado. Hay que ayudar a ese despliegue de esa red. Pero a tu pregunta, la octava de la norma dice, la general octava, la banca pública y privada podrá, nos hubiera gustado el deberá, incorporar en su oferta de productos financieros, o sea, su portafolio de productos, créditos preferenciales a las personas privadas que quieran implementar sistemas de generación con fuentes renovables para autoconsumo. Es un avance. Sí, eso es una buena intención, pero yo no creo que la banca pueda estar abierta a una ley que le obligue a... Tiene que haber de alguna manera un filtro, porque esto es una motivación y el podría fuera muy inadecuado, por lo decirlo, pero ya es una buena intención, un mensaje para la banca. Hay líneas verdes nacionales e internacionales que podrían promover, pero no podría haber puesto podría. Quiero agregar un tema nada más, hablando de los beneficios a los industriales, a la gran industria que mejore su matriz, que digamos intercale su matriz. También le dan la posibilidad que no había de vender los excedentes. Quiere decir que si yo soy una industria que consumo, pongamos 10 diarios, para poner un número cualquiera redondo, pero claro, y no lo estoy usando en la noche, porque mi planta solo opera en el día, o por determinadas horas, o en el feriado no voy a abrir, ese excedente me está sobrando. ¿Qué significa? Que pudieras tener muchos generadores. Todas estas plantaciones que no solo son generadores a combustible, estamos hablando de que vamos a cambiar para hacer alternadas la producción en cada industria, ¿verdad? Ese excedente lo puedan subir, y te lo dice allí mismo, y venderlo de energía generada. Eso hoy se puede hacer por excepción. O sea que es un beneficio económico. Vas a poder rentar como gran industria de la energía que generes. Lamentablemente por el momento solo el Estado, porque es el sistema nacional interconectado. Bueno, también existe contratos bilaterales que tú puedes vender a otro, a uno en particular. Por eso puedes hacer varios contratos bilaterales, ¿no? Bueno, Viana Mayno y Mauro Intriago, los invito a seguir haciendo este tipo de paneles aquí en Centro Digital, en Radio Centro, buscando vías para resolver de manera definitiva la grave crisis energética que atraviesa el Ecuador. Muchísimas gracias. Vamos al corte.